Aprovecho de saludar a los hermanos de Coquimbo 3224 con los pastores Sergio y Soledad, que cumplieron un año más evangelizando ese sector. Amén. Aleluya. Voy a hacer una oración, inclinen su rostro. Papito Dios, tú sabes con cuánto he clamado a ti para compartir este mensaje. Tú sabes, Señor, cuánto te he preguntado qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo, en este nuevo tiempo donde es claro que estamos entrando en una nueva etapa aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú me has respondido, Señor, que es tu reino, que es Jesucristo el Señor, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que tenemos que intensificar la evangelización y que tenemos que ser discípulos y que tenemos que reunirnos en nuestras casas. Gracias, Señor, porque esa estrategia es la que tú tienes, que tuviste para el primer siglo y que tienes también para este tiempo. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Dios nos está desafiando a que corramos con el libro de los Hechos. Diga conmigo, Dios nos está desafiando a correr como en el libro de los Hechos. Allí está la respuesta. Amén. Aleluya. Y con una gran promesa del Señor que está aquí en Ageos capítulo 2 del verso 6 al 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Escuche, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos. Qué palabra tan animosa, ¿no? Tan victoriosa. Esta es una promesa de Dios para nosotros. Esta es la palabra que me dio para la iglesia. Y note que aquí en Ageo capítulo 2 del verso 6 al 9, 5 veces dice el Señor, ¿de quién? De los ejércitos. Y cuando dice que es el Señor de los ejércitos, se refiere a los ángeles, a sus huestes. El Señor ha dispuesto de sus ángeles que nos acompañen y que nos libren de toda adversidad. Diga amén, amado. Créalo, créalo. Aleluya. Esa es la promesa del Señor. Ya le dije, reino, Jesucristo, Espíritu Santo, evangelismo, discipulado y casa, reunirnos en las casas. Pero antes de esto, quiero leer parte de este artículo y vamos a ver unos 4 minutos de video. Dice este artículo: el nuevo orden mundial se basa en la destrucción de los valores cristianos. Esto fue escrito por un español hace poco. Repito, el nuevo orden mundial se basa en la destrucción de los valores cristianos. La advertencia de Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior de España durante la administración de José María Aznar, en diálogo con Semana, dijo que los cristianos van camino a ser una minoría y que la recuperación de valores pasa por volver a penalizar, entre otras cosas, el aborto. Que los cristianos van camino a ser una minoría, que la crisis actual, más que política y económica, es de valores, que no deben existir estados confesionales, pero falta una mayor defensa de los valores cristianos, que para superar la crisis hay que acabar con el aborto, eutanasia, la ideología de género, las leyes LGBTI, que hay
un marxismo cultural o neomarxismo que es la moda dominante y que en todos los procesos de paz la contrapartida son las armas por el poder. Esto lo escribió hace poco en España. Y yo quiero decirles que el viernes, hace 2 días atrás, Dios me mostró en visión que se estaba cumpliendo el tiempo de las iniquidades. ¿Ya? El Señor me mostró que se está cumpliendo el tiempo de las iniquidades, es decir, el tiempo para que se manifieste el inicuo. Amados, no solamente hay disturbios en Chile, hay disturbios en Hong Kong, en Irán, en Francia, ahora en Panamá. Y esto también quisieron introducirlo a Estados Unidos. Pero sabe, Donald Trump está rodeado de pastores y seguramente se le advirtió, y todos sabemos cómo él detuvo en México miles de personas que recibieron dinero para que pudieran entrar a Estados Unidos. Y él logró detenerlo. Así que esto no solamente es en Chile. Y como leí, en realidad hay un ataque, amados, hay un ataque contra todo lo que es de Dios, ¿ya? Y ahora voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 12, para luego entrar a la respuesta que tiene Dios para esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ve? No es casualidad que en este tiempo todo se está levantando ¿contra qué? Contra Dios, ¿ya? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, llegará en el futuro, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está la acción del misterio de la iniquidad. Esto fue escrito hace 2000 años. Y yo recibí al Señor el viernes que ya se está cumpliendo el tiempo de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo viene de iniquidad, ¿verdad? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Estamos viviendo un tiempo especial, amados. En este tiempo Dios está mostrando su venida, está muy próxima. Amado, si usted, amada, si ha soñado con esto y siente que se quedó o sueña que está medio desnudo o descalzo, Dios le está mostrando que usted todavía no está preparado cuando Él venga. Gloria al Señor. Porque cuando uno sabe dónde está mal, donde nos aprieta el zapato, es para que nos arrepintamos y buscamos el rostro del Señor. Amén. Y la buena noticia es que Dios le ama y le muestra su condición, como le decía, para que usted cambie lo que usted sabe, lo que tiene que cambiar. Es buena nueva saber qué hacer, ¿ya? Una de las profecías para la venida del Señor es que la iglesia es perseguida,
y ahora está siendo perseguida. Estamos en la etapa previa al final. Una característica de esta es la persecución. Persecución de cristianos en el Medio Oriente. ¿Ya? En el Oriente están siendo, los cristianos somos perseguidos por los musulmanes, budistas, hinduistas y comunistas. Nos persiguen en más de 62 países en el Oriente. Corea, China, vaya a saber cuántos más, India, Pakistán, Irán, Irak, Siria, por nombrar algunos. ¿Ya? En Occidente nos imponen prácticas antidiseño de Dios y doctrinas marxistas totalitarias. Iglesia, diga conmigo iglesia, prepárate. Jesús viene muy pronto. Créelo ahora, por favor. Amén. Quisiera ver si podemos poner unos 4 minutitos del video. Esto ocurrió allá en Irak hace poco tiempo. Una familia de cristianos que fue perseguido. Ya, allá en Irak habían, hace un tiempo atrás, 3 millones de cristianos y hoy en día no hay más que 200.000. Los 2.800.000 de cristianos han tenido que escapar de Irak, perdiendo sus pertenencias. Ya, eso ocurre en el Oriente. Ya, en Occidente nos imponen prácticas antidiseño divino con doctrinas marxistas totalitarias. ¿Ya? Tengo un artículo reciente de hace 2 días. Iglesias quemadas, parte del cambio de sistema en Chile. Han quemado en el curso de estos últimos años más de 20 congregaciones católicas y evangélicas. Veamos las 7 últimas. Voy a ver si están aquí las 7 últimas. El Centro de Restauración Internacional, ubicado en Valparaíso, el pastor Alejandro Valdés, atacada el 20 de octubre. Segundo, Iglesia Presbiteriana de Valparaíso, ubicada en Conde el 1502, pastor Caleb Fernández, atacada el 26 de octubre. Esto está documentado, ¿ya? No es fake news, ¿ya? No es. Tercero, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en el sector rural de La Púa, Victoria, Araucanía, atacada el 29 de octubre. Iglesia Bendecidos para Bendecir, tal vez la que más se ha dado en la tele, ubicada en Santa Rosa 2, tercer piso, Santiago Centro, pastor Josué Muñoz, atacada el 28 de octubre. Quinto, estudios de grabación y 2 oficinas del Ministerio de Comunicación Gracia TV, ubicada en Santa Rosa 2, tercer piso, del pastor José Suoto. Sexto, Iglesia Ministerio Internacional para la Familia, ubicada en Alameda 632, dependencias del Hotel Mercurio Santiago Centro. Pastor Pablo Rojas, atacada el 28 de octubre. Séptimo, Iglesia Asamblea de Dios, ubicada en Prieto Norte 226 Temuco, atacada entre el 19 y 20 de octubre. Esto no es ficción, amados. Esta es la realidad. Y he traído esto porque algunos todavía dudan, creen que esto es una invención, que no es para tanto, que esto va a pasar. Amados, estamos viviendo un tiempo profético muy importante. Como les decía, en mi oración le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué pasa qué tenemos que hacer si se complican más las cosas? ¿Cómo nos preparamos como iglesia? Y yo recibí de respuesta al Señor Los Hechos, libro que cuenta la historia de la iglesia aproximadamente 35 años, hasta antes del año 64, en que los cristianos fueron perseguidos en Roma, antes que la ciudad de Jerusalén fuera destruida el año 70. La respuesta que tiene el Señor con nosotros es el libro de los Hechos, ¿ya? Y sabiendo que la gloria para esta casa, para la iglesia de este tiempo, va a ser mayor que la primera. Amén. El libro de los Hechos comienza desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
hasta cuando el apóstol Pablo estuvo viviendo en Roma por lo menos 2 años sin ningún impedimento, como lo relata Hechos 28 del verso 30 y 31. Leo: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El reino de Dios. ¿Y a qué persona? A Jesucristo nuestro Señor. Uy, qué tremendo. Nerón, el emperador Nerón, sucesor de Claudio, fue emperador romano entre el 13 de octubre del año 54 y el 9 de junio del año 68. Durante la noche del 19 de julio del año 64, estalló en Roma un gran incendio que devastó la ciudad. El incendio duró 5 días y se destruyeron 11 distritos de los 14 que existían en aquel tiempo. Un gran incendio. Se cree que Nerón fue el que mandó a incendiar Roma y la población quería desatar su ira. ¿Qué hizo Nerón? Nerón acusó a los cristianos y ordenó a que algunos de los cristianos los arrojaran a perros hambrientos, otros fueran quemados vivos como antorchas y otros fueron crucificados. ¿Escuchó? El sufrimiento también es parte de la vida de la iglesia. Y es un privilegio padecer por la causa de Cristo. Al igual que ahora la iglesia fue perseguida, y sabe, los historiadores actuales dicen que la iglesia ahora en el siglo XX y XXI ha sido más perseguida que durante los 19 siglos anteriores. Y realmente estamos siendo perseguidos. Al igual que ahora, repito, la iglesia fue perseguida y los cristianos de igual forma cumplieron llevando el reino a todo lugar. Con persecución o no, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar el reino de Dios a todo lugar. Aleluya. Sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros, con nuestro movimiento de renovación y de restauración del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, voy a repetir algo. En la década del 60 del siglo pasado, pastores de América del Norte, Centro y Sur, con insatisfacción santa buscaron a Dios con intensidad y recibieron la revelación fresca, nueva, del reino de los cielos, del reino de Dios, del señorío de Jesucristo, del discipulado, de la llenura del Espíritu Santo, del ministerio de los santos y de las reuniones en las casas, como fue en la iglesia primera, la iglesia del libro de los Hechos. Aleluya. Lo interesante es que el Señor nos ha estado llevando a la estrategia del primer siglo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo y que está relatado en el libro de los Hechos. ¡Wow! ¡Qué sencillo! Bueno, reino de los cielos o reino de Dios. ¿Sabe? Estos términos, reino, en el Nuevo Testamento aparecen 152 veces. 152 veces. No son pocas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Además, ¿sabía usted que las expresiones bíblicas estar en Cristo o con Cristo son sinónimos de reino? Por lo tanto, y aparece 94 veces, por lo tanto, reino aparece 246 veces en el Nuevo Testamento. ¿Es importante o no es importante el reino? Es lo más importante, amados. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios o en el reino de Dios. ¿Qué es reino? ¿Qué es reino de Dios? Sencillamente, el reino de Dios o el reino de los cielos es el gobierno de Dios.
donde está Dios, Él está gobernando. Aleluya. Así es sencillo. El reino está plenamente en el tercer cielo, porque allá habita Dios y porque Satanás fue echado a la tierra. El reino plenamente está en el tercer cielo, pero también está aquí en la tierra, en la iglesia, en ustedes y en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús nos trajo el reino y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entonces en nosotros. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial y decimos: venga tu reino, estamos diciendo que venga su gobierno a aquellas áreas de nuestra vida en la cual todavía Él no es rey. Venga tu reino, porque no perdono todavía. Venga tu reino, porque soy enojón. Venga tu reino. ¿Me entendió, no? Que vengan nuestros familiares, parientes y amigos que no se han convertido al Señor. Venga tu reino a nuestros amigos, familiares y parientes. Que venga tu reino o gobierno a la educación, a la economía de la nación, al arte, deporte, a los medios, a los gobernantes de nuestra nación. Venga tu reino. Y también nos referimos a que venga Jesús a buscar a su iglesia. Amén. Nuestras vidas y hogares son la expresión del reino aquí en la tierra, porque estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el día jueves la marcha estuvo muy hermosa. Yo creo que más de 2.000 personas deben haber, muchas más en realidad, más de 2.000 personas. El culto en el estadio techado, pero muy bueno, todo muy bueno. Ya excelente la presentación del Ministerio de Danza que tenemos, y con Marcelo, que estuvo interpretando Somos tu iglesia. Y maravilloso. Y sabe, ¿y por qué quiero destacar esto? Porque para los que se fueron antes, al final predicó el pastor Jimmy y predicó del reino de Dios. Oiga, yo disfruté el mensaje, ¿ya? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia y paz en el Espíritu Santo. ¡Wow! Ese fue su texto. Yo disfruté el mensaje, pero a concho, ¿no? Qué tremendo, qué bueno, qué bueno. En Hechos 1:3, Jesús dice: a quienes también después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¡Wow! Qué importante esto del reino. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe en Samaria, que anunciaba el reino el evangelio del reino de Dios, y el nombre de ¿quién? De Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pablo apedreado en Listra, Hechos 14 del verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó entre la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Reino. Hechos 28, versos 23 y 24, cuando ya Pablo estaba en Roma. Y habiéndole señalado un día, vinieron a Pablo muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Último verso, Hechos 28:31. Predicando en Roma, ¿qué predicaba en Roma el apóstol Pablo? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amados, ¿quién nos da a nosotros la partida en el libro de los Hechos? Es el reino de Dios o el reino de los cielos. Ya estamos nosotros en el reino, pero hay muchos afuera que no lo están. Segundo, es importante reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Es importante el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento? Amén. Jesús, el nombre de Jesús aparece 736 veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo aparece 193 veces. Señor aparece 710. Un total de 1639 veces. 1639 veces. ¿Será importante el nombre de Jesús entonces? Entonces le vamos a dar un gran aplauso, porque gracias a Él, gracias a que derramó su sangre en la cruz del Calvario, es que somos salvos. Aleluya. Aleluya. En Hechos 2:38, aquí el apóstol Pedro habla del arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Cambio de mentalidad y de ser. El cambio de mentalidad y de ser está muy ligado a recibir a Jesús como Salvador y Señor. Porque cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma dominio en nuestro espíritu y saca, se cumple la promesa en que saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone a su espíritu que nos lleva a vivir en obediencia. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis como regalo el don del Espíritu Santo. Aleluya. Todos nosotros los que hemos sido bautizados, tomando conciencia que hemos hecho un pacto con Jesús, donde Él, por su muerte, por su sacrificio, abrió las puertas del reino, llegamos todos con una gran mochila de pecados. Pero cuando firmamos ese pacto y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, ¿sabe? Cae esa mochila de pecados y todos sabemos y sentimos que han sido quitados. ¿Sí o no? O yo nomás viví eso. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos perdona, porque todos los días fallamos. Pecado es errar en el blanco, ¿ya? Y el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas y nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando en el libro de Joel, capítulo 3, verso 10, en la segunda parte dice, diga el débil, fuerte soy. Mire qué contradicción pareciera, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. Porque esa es palabra para nosotros los hijos de Dios. Porque a mayor debilidad, más dependemos de Dios. Amén. Mientras más débiles nos sentimos, más nos aferramos del Señor. A Jesucristo tenemos que recibirlo y reconocerlo como el Salvador y también como Señor. En Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11 nos habla del Señor. ¿Y Señor qué significa? Que Él es mi amo, mi dueño, mi jefe, mi gobernador y mi autoridad máxima. Jesús es el Señor de mi voluntad, de mi tiempo, de los bienes que me ha dado y de mi familia. Él es el Señor de todo. Amén. Un buen ejemplo lo vemos en el libro de los Hechos, como en 35 años el evangelio del reino se extendió por todo el mundo de aquel entonces conocido. Porque los discípulos tenían pasión por el reino y compasión por la gente.
¿Qué tenían? Pasión por el reino y compasión por la gente. ¿Qué tenían? Pasión por el reino y compasión por la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comprometernos con los propósitos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, porque nosotros somos su cuerpo. Amén. Aleluya. Bien, reino, Jesús. Tercero, qué importante es trabajar siendo llenos del Espíritu Santo. Es importante la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el término Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aparece 190 veces. Y Espíritu de Dios aparece 299 veces, es decir, cerca de 500 veces. ¿Será importante entonces el Espíritu Santo para nosotros? ¿Será importante para nosotros? Aleluya. Un aplauso también para Él. Gloria a ti, Señor. Porque esta promesa se ha cumplido y se está cumpliendo en nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta Chile, lo último de la tierra. Aleluya, gloria al Señor. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta casa, esta comunidad cristiana de Calama, nosotros recibimos una llenura muy especial porque no ha sido la única. En el año 1991, 16 de los nuestros fuimos a Buenos Aires a 2 congresos. ¿Te acuerdas, Juanito? ¿A quién? Un congreso de llamada ¿A quién enviaré? Y allí con mi esposa decidimos, envíanos a nosotros, Señor. Y después estuvimos en el congreso en Luna Park de evangelismo en cosecha. Y fuimos, pero súper llenos del Espíritu de Dios. Las llamas de fuego estaban sobre nosotros. ¡Wow! Pero qué tremendo, extraordinario. Por eso esta comunidad aquí en Calama, amados, cuenta con la bendición de Dios. Porque es importante la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no avanza nada. Reino de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Hechos 4 del 29 al 32. Y ahora, Señor, Jesús, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. ¡Wow! Esa debe ser nuestra oración. Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros seguiremos predicando tu reino, entregando nuestra vida a Jesucristo y siendo guiados por tu Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, nuevamente, Pedro y los apóstoles ya habían sido llenos en Hechos 2, pero en Hechos 4 nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos 8 del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos en Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya.
Hay un video que está circulando en el cual cuando Carla Rubilar, ¿no? Carla Rubilar era intendente en Santiago y fueron a una reunión donde estaba Marcos Barrientos y Marcos Brunet y empezaron a profetizarle y ella fue llena del Espíritu y ahora es la vocera de gobierno. Y cuando usted la vean en la tele y la atacan y la atacan y la atacan, usted la ve bien compestita. ¿Por qué? Porque ella está llena del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos orando para que el presidente, sus ministros se conviertan al Señor? Oremos para que nuestros parlamentarios también conozcan al Señor. Aleluya. Reino, Jesús, Espíritu Santo. Aleluya. A nosotros, amados, nos corresponde ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Calama, Chile, es nuestra tarea. Repito, nuestros hermanos del primer siglo, en 35 años, trastornaron todo el mundo conocido con las buenas nuevas del reino. Al punto que en el siglo IV, la iglesia hizo caer al Imperio Romano. Es necesario entonces que pasemos de ser voluntarios a ser comprometidos con Dios y con su iglesia. ¿Se da cuenta que hay un antes y un después del congreso ayer? El congreso que tuvimos hace 3 semanas, nunca esperamos que iba a ser tan rápido de esta manera, pero el Señor sabe por qué permite las cosas. 4º punto, evangelizar significa compartir las buenas noticias de salvación. 1, reino de Dios. 2, Jesucristo nuestro Señor. 3, llenura del Espíritu Santo. 4, tarea nuestra, evangelizar. Evangelio aparece 111 veces en el Nuevo Testamento, 15 veces en el libro de Hechos, 18 en los Evangelios y 78 veces en los otros libros. Evangelio, 111 veces. Es importante entonces para Dios que nosotros compartamos las buenas nuevas. Amén. Es importante. Amén. Entonces tenemos que hacerlo con más frecuencia. Amén. Busquemos en Dios la gracia y la sabiduría para hacer saber a las personas la necesidad que ellos tienen de Dios para salvar su alma. Que Dios nos dé la gracia, porque todo ser humano necesita a Dios. Lo que pasa es que algunos no lo saben. Pero que Dios nos dé la gracia para que ellos puedan descubrir esa gran necesidad y puedan entregar su vida a Jesucristo. Y que el Espíritu Santo convence a Calama, convence a Chile de todo pecado, de justicia y de juicio, para que vengan a los pies de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Eso es lo más importante. Aleluya. Santiago 5:20 leo, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Evangelio, evangelio. En Hechos capítulo 8, algunos versos que hablan del evangelio, pero los que fueron esparcidos, la diáspora, recuerde que los cristianos fueron perseguidos allí en Jerusalén. Aleluya. Ellos iban por todas partes, iban escapando, pero ellos ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. ¿Dónde iban? ¿Qué hacían? Anunciaban las buenas noticias del evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ay, ¿cómo se repite esto? Se bautizaban hombres y mujeres, verso 25 del Hechos 8. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba que el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! Aquí anoto muchos otros versos para que ustedes puedan tenerlo, porque lo que yo estoy predicando
va a ser publicado en el WhatsApp, ¿ya? Y también enviado a todos los líderes. Primero, reino de Dios, señorío de Jesucristo, llenura del Espíritu Santo. Cuarto, predicar el Evangelio. Quinto, el mandamiento de Jesucristo es ir y hacer discípulos. Primero, es ser discípulo y hacer discípulo. Amados, cuando nos refiramos entre nosotros, yo les pido que consideremos esta palabrita, discípulo. Por favor, ya no le digan, oye, el loco, o este. No, yo lo escuchaba. ¿Ya? No, el paila, este otro. No, ese fue atrás, ¿no? No, el discípulo. O la discípula Cristina, la discípula Marimar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué tenemos que decirlo? Porque cuando estamos diciendo discípulo, estamos desatando el poder de Dios en que esa persona realmente es una persona que sirve a Jesucristo y que se sujeta a la palabra y a sus autoridades. ¿Por qué hay tanta rebeldía en la iglesia? Porque no son discípulos. La discípula, el discípulo. Oiga, ¿cómo le voy a hacer discípulo a este si es rebelde? Dígalo por fe, pero dígale discípulo. ¿Ya? Discípulo. Discípulo aparece, escuche, 241 veces en el Nuevo Testamento. Discípulos, 241, y discípulo 28, en total 269 veces. ¿Cómo nos vamos a tratar entonces? Los discípulos. El discípulo Jorge, el discípulo, ¿cierto? John, la discípula Angélica. Así, es el lenguaje de reino. ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo es un discípulo de Jesucristo? Un discípulo cree a Jesús todo lo que dice la Biblia, cree todo lo que dice la Biblia y hace todo lo que Jesús ordena en la Biblia. Ese es un discípulo. El que cree y obedece. Entonces, si a mí me dicen discípulo y de repente hay algo que el Espíritu me va a decir, oye, pero no eres tan discípulo porque te falta esto. Y eso nos va a ayudar a mejorar. ¿Se da cuenta? Un discípulo aprende a vivir como Jesús y enseña lo que él vive. Esta enseñanza de los comienzos de las comunidades, pues. Un discípulo de Jesucristo es disciplinado, porque disciplina viene de discípulo. Es una persona disciplinada, porque lo que sabe lo que tiene que hacer, y aunque a veces no quiera hacerlo, hace lo que tiene que hacer. ¿Le gustó? Un discípulo de Jesucristo es una persona discipulada. Sabe lo que tiene que hacer y aunque a veces no quiere hacerlo, hace al final lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un discípulo de Jesucristo. ¿Es usted discípulo? Cristian, ¿eres discípulo? ¿Somos discípulos? Amén, amén. Bueno, ¿somos o no somos? Dice el pastor Juan. ¿Por qué? Porque es un discípulo. El que es discípulo entiende que es siervo o esclavo de Jesucristo. ¡Wow! A mí me reprende el Espíritu Santo, y no solo el Espíritu Santo, a veces mi esposa. Amén, amén. Porque tenemos que ser veraces. Un discípulo dice sí, cuando dice sí es sí, cuando dice no, es no. Y nosotros tenemos que sacarnos ese chilensis que hay, que chamuyento, que sí, que no, que a lo mejor. No, eso no. Bien, identidad. Amén.
Mateo 28, muy conocido, del 18 al 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 6, 1 y 7, en aquellos días como creciera el número de los, ¿qué crecían? El número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Aleluya. Último verso, Hechos 11, versos 26 y 29. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Discípulos. Reino, señorío de Jesucristo, llenura del Espíritu Santo. Cuarto, evangelismo. Quinto, discípulo. Último, la iglesia se reunía y discipulaba en las casas. Aleluya, pero qué respuesta del Señor para nuestra iglesia, para nuestro tiempo. En griego el término casa es oikos, con K, oikos, casa. Y aparece 221 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces aparece? 221. Entonces, ¿es interesante o no que nos reunamos en casa? ¿Es importante o no? Por supuesto que sí. Porque si las cosas se complican y hay toque de queda, como ya lo hubo, cualquier cosa, ¿dónde nos vamos a reunir? En nuestras casas. ¡Wow! Y deberíamos ya estar haciéndolo. ¿Cierto? La semana pasada o la semana antepasada, cuando hubo toque de queda, nosotros nos reuníamos en la casa y decíamos, reúnanse, oramos en las casas, cada 2 horas. ¿Ya? Amados, no vean tele, no se contaminen, por favor, porque ven pura basura. No se contaminen. Mejor vean a Dios y busquen a Dios en sus corazones. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El edificio donde que habita una familia se llama casa. El lugar donde usted vive es casa. Ahora, para los tiempos de la iglesia, por extensión, se aplica a quienes se encuentran unidos por algún vínculo de unidad. Una casa considera, primero, los miembros de una familia, los padres, sus hijos, nietos si hay, incluyendo a los siervos que viven juntos y reconocen a un jefe de familia. Es una casa, no solamente el edificio, sino por extensión la familia que la habita. Cuando se dice casa, ¿quién más por extensión? A los descendientes de un hombre, a los miembros del mismo grupo racial o religioso y a los creyentes como familia o casa de la fe. Eso es para que usted tenga claro lo que era casa en el Nuevo Testamento. No solamente el edificio, sino por extensión a quienes la habitaban, donde había un jefe de familia, el padre de familia, ¿cierto? El fáter, y estaban los nepios, los paidones, estaban los judíos, que es una forma de referirse a los diferentes tipos de hijos, ¿ya? Pero no voy a explicarlo ahora, ¿ya? Hechos 2:2, algunos ejemplos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 16:15, y Lidia, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad, ¿dónde? En mi casa y posad. Hechos 16:31, ellos dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Ve? Estos 6 términos, como yo les he mostrado, se repiten pero cientos de veces. Reino de Dios, señorío de Jesucristo, llenura del Espíritu Santo, evangelizar, discipular y reunión discipulado en las casas. Esa fue la clave, esa fue la estrategia que Dios le dio a la iglesia en el primer siglo y que también nos sirve a nosotros. Amén. Aleluya. Según de Timoteo, capítulo 4, versos 13 y 19, escribió el apóstol Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Verso 19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Amados, estamos llegando al final. Conclusión, estamos viviendo en el final del último tiempo de la vida en la tierra y Dios desafía a su iglesia a correr con la visión del reino de Dios como lo hicieron nuestros hermanos de la primera iglesia. Esta debe ser nuestra impronta, esta debe ser nuestro deseo. Dios está cambiando, Dios nos está transformando. Hay una nueva energía del Espíritu Santo en nuestro interior de querer estar en todas, de venir a las oraciones. En Coquimbo 32:24 se está orando todas las mañanas de 7 a las 9. Aquí en Coquimbo, en Argentina 4084 estamos orando de lunes a viernes de las 10 al mediodía, donde hay una bastante asistencia y yo felicito especialmente a los jóvenes, a los mancebos y a las doncellas, porque ellas están orando bastante. Amén. No se quede en casa, no se quede en casa. Los jóvenes están orando también de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana el día sábado. ¿Por qué oramos tanto? ¿Sabe por qué? Porque el destino de nuestra nación está en las manos de la iglesia. Créelo, por favor. Lo que estamos viviendo en Chile hoy es producto de lo que hicimos en el pasado, en el ayer. Y no lo hicimos bien. Esto se hubiese podido evitar. Pero lo que vivamos ahora va a ser el Chile del futuro, amados. Amén. Oremos por nuestros gobernantes. Sabemos que Dios pone y saca gobernantes. Dios, no el hombre. Amén. Recuerda estos primero, estamos viviendo una etapa previa a la final. Y una de las características que hemos visto esta mañana es la persecución. ¿Cómo corrieron? En el primer siglo también fueron perseguidos. Mataron a Santiago a espada. Todos los apóstoles, los 11 apóstoles de Jesús, los 10 de los 12 murieron en una forma muy cruenta. ¿Ya? Recordemos la importancia del reino de Dios, la importancia de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la importancia de trabajar con la llenura del Espíritu Santo. Evangelizar significa compartir las buenas nuevas noticias de salvación. Y recordemos el mandamiento de Jesucristo es ser sus discípulos y hacer discípulos. Y recordemos que la iglesia se reunía y discipulaba en las casas. ¿Cuál es entonces nuestra visión? Permanecer y extender el reino de los cielos como la iglesia del libro de los Hechos. Si quiere más, saber más, lea el libro de los Hechos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque amamos a Dios y porque tenemos pasión por Jesús y compasión por la gente. Diga conmigo, pasión por Jesús y compasión por la gente. ¿Cómo lo hacemos? Discipulando principalmente, ¿dónde? En las casas y en nuestro caso con la estrategia del MDA o mi discípulo amado. Necesitamos contar con vuestra disposición en forma comprometida, amados, como Dios se lo merece. Recuerde, somos súbditos del reino. En el reino de Dios no es democrático.
El reino de Dios es teocrático. Y nosotros no somos, nosotros somos súbditos, no ciudadanos del reino, somos súbditos. Porque el súbdito reconoce que sobre él está la cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Nos ponemos en pie. Aleluya. Gracias, Papito Santo, por tu palabra, Señor. Porque necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir con estos propósitos que tú nos has dado, Señor. Papito, tuya es la honra, tuya es la gloria por siempre. Te pedimos, Señor, por tu iglesia,